Hola niño, buenos días, ¿cómo están niños? Bienvenidos a todos los niños que nos ven desde Zoom, Facebook y YouTube. ¿Cómo están? Yo soy el maestro Jorge y esta mañana yo voy a ser el presentador, ¿sí? Hola niños, mientras vamos esperando un poco hasta que se conecten los demás, vamos saludando a los que están. Aquí está los niños Grace y Hadassah. Hola niñas, ¿cómo están? También está Joan y Saraí, ¿no ve? También está Ruthie con sus hermanos. Bueno, niños, mientras van ingresando, primero vamos a ir con el primer segmento de esta mañana, al culto de niños. El primer segmento va a ser la mímica. ¿Están listos, niños? ¿Están listos para la mímica? A ver, estiren sus manos, estírense. Estírense arriba. Muy bien. Su cabeza muevan en redonditos para la mímica. Muy bien. Ya, niños, para la mímica vamos a presentar primero a la maestra Jessica. ¿Sí, niños? Recibámosles con fuertes aplausos. Hola niños, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Qué bueno, y veo saditos. Muy bueno. Ahora es el tiempo de la mímica. La mímica que vamos a vender es la sangre de Ramón Jesús. Sí, seguro que a que se conecta la anterior semana hicimos la misma mímica, pero para quienes aún no conocieron esta mímica, vamos a hacerlo hoy, ¿parece? Muy bien. Ahí muy niños a Joan, ahí también, ahí están, a Nicolás, a Ruth, a Lionel. Entonces, primero niños, vamos a comenzar a escuchar la canción. Y esto nosotros y vamos a ver nuestras manos en posición. ¿Saben qué es las manos en posición? Es así, para aplaudir. Muy bien, manos en posición y ya decimos todos y vamos a cantar. Sí, dos y vamos a cantar. Entonces, manos en posición. Ya. La sangre que
Muy bien. Que todos claro. Entonces, vamos a continuar con escuchar la canción, ¿no? Habla sobre la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Entonces, ahora vamos a hacer la mímica con todo el brazo para hacer que todos se pongan de pie. Ahí donde están los brazos, entonces pongan de pie y vamos a hacer mímica. Bien, ya veo que se están poniendo de pie. Esperar a que todos se pongan de pie. También Gary, Joana, Said, entonces Matías, también pueden en su cámara, Nicolás, Ian. Todos vamos a vernos de pie. Para hacer esta mímica también es muy cortita, pues un gran significado, ¿sí? Bien, ya estás ahí, lista, preparada para la mímica. Muy bien, también los niños que están viendo de Facebook están listos para la mímica. Y vamos a empezar. Bueno, a los amigos, a los amiguitos que están ahí haciendo la mímica, estaban ahí, una y Mateo. Entonces, junto con ellos, vamos a hacer por primera vez, una vez con ellos. Entonces, esos dos firmes, muy bien. Y mano a la cintura, ya. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. Entonces, aunque ya hicimos una vez, ahora vamos a aprender el paso por paso. ¿Y en qué? Son 4 pasos. El primero es muy fácil. Dice, la sangre que derramó Jesús en la cruz. Entonces, ¿cómo va a ser eso? La sangre, ¿cómo se bajará? La sangre que derramó en la cruz. Entonces, es como una cruz. La cruz, Jesús, ahí Jesús, en la cruz. A ver, otro lado junto. La sangre que derramó Jesús en la cruz. Eso, muy bien. La segunda parte es, el segundo paso es, tiene poder. ¿Cómo puede ser tiene poder así? Tiene poder para redimir a los Dios, muy bien, todo pecado, todo pecado. Y con cintura. Muy bien. Hagamos los dos pasos. Es el principio. 2, 3. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Seguimos? Muy bien, me digo, ya, ya. Entonces vamos a seguir. Este paso es, solo podemos caer en cada y entonces si estamos arriba y bajando, solo queremos caer en pecado y subir.
el último paso es más Jesús en la cruz limpio. Entonces, Jesús en sí, Jesús en la cruz nos limpió otra vez como en principio. Por lo mismo, Jesús en el verde. Muy bien. Ahora vamos a hacer los 4 pasos y vamos a hacerlo nada más. Luego vamos a empezar. 2, 3. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. ¿Qué tal? Claro, ¿todo bien? Entonces, ¿quieres hacerlo con una vez? ¿O puedo hacerlo de estos? ¿Quién dice que vamos a estar solos? Y yo creo. Aún, a ver, vamos a hacer una vez conmigo, todos juntos, canto. Y luego vamos a hacerlo con nuestra niña. Vamos a ver, entonces vamos a ver, ahora una vez, solo canto. Entonces, 2, 3, la sangre que derramó. ¿Qué pasa? Jesús en la cruz. Otra vez. La sangre que derramó Jesús en la cruz. Dice, tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. Muy bien. Sí, aprendimos límite. Entonces ahora vamos a hacer 2 veces, 2 conexiones, 2 necesidades. Y para entonces todos prepárense, pongan el pie y firmes. Muy bien, a todos pónganse el pie firme y ya veo que están parando para algunos, otros sí sentados. Por favor, pónganse el pie para que juntamos la mente. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. Vamos a hacer una vez con un escoimeo y eso vamos a hacer una otra vez. Entonces todos pongan el pie, firmes y vamos a estirar y ya. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir
Pero antes, saludaremos a los nuevos niños que han ingresado, ¿sí? Aquí tenemos a los niños Roque. Hola, niños Roque, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? Eso, muy bien. También a los niños de la iglesia, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, muy bien. Ahora, niños, para seguir con el programa vamos a presentar a la maestra que nos va a compartir esta mañana, ¿sí? La maestra es la maestra Noemí Pilco. Fuertes aplausos, niños. Fuertes, más fuertes. Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien, ¿verdad niños? Qué gusto me da verlos otra vez en otro culto. A ver, vamos a saludar a los niños que estamos viendo a través de Zoom. A ver, veo por ahí a Sonjo, también veo a Mateo, también veo a Gabriela. Un gusto niños. Bueno niños, hoy niños nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Por eso todos tienen que mostrarme su Biblia. A ver, yo les voy a mostrar primero mi Biblia, ¿sí? Aquí están. ¿Ven, niños? Aquí está mi Biblia. A ver, quiero ver sus Biblias. A ver, no veo por ahí. A ver, Sonjo, muéstrame tu Biblia. Ay, sí, está bien. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Matías, a ver, Matías. Ay, muy bien, Matías. Qué bueno que trajiste tu Biblia. También, niños, tienen que traer un cuaderno de apuntes, ¿sí? De mí está aquí, ¿ves? Aquí está mi cuaderno y mi bolígrafo para anotar, ¿sí? Entonces, niños, ustedes nunca se olviden de traer su Biblia y su cuaderno de apuntes, ¿sí? Ahora, niños, yo les voy a contar una historia, ¿sí? Acerca de María y de Judas, ¿sí? Ustedes sabían, niños, que María tenía una hermana, tenía dos hermanos, ¿verdad? Una se llamaba Marta y el otro se llamaba Lázaro. ¿Qué pasó, niños? ¿Ustedes recuerdan esta historia? Sí, ¿verdad? Yo les voy a volver a contar, sí, un poquito. Entonces, trata la historia de que Lázaro murió y por eso María y Marta estaban muy tristes, pero cuando ellas lloraban mucho, pero Jesús que decía, Él no está muerto así, pero ellas lloraban. Al final, ¿qué pasó? Le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro vivió, ¿verdad? Entonces, por eso, perdón niños, ¿sí? María sentía mucho agradecimiento hacia Jesús, porque antes él no creía la palabra de Dios, él no creía que Jesús podía hacer esas cosas. Por eso ella, como ese día se sorprendió mucho y por eso tenía mucho agradecimiento, ella pensó, Jesús estaba de venida por el pueblo de María. Entonces ella pensó, yo voy a hacer un perfume para Jesús. ¿Ustedes sabían, niños, en esos tiempos, cuánto costaba un perfume? A ver, déjame pensar, a ver. Yo tampoco sé, niños, porque yo nunca viví esos años. A ver, vamos a pensar un poquito. Yo leí una historia, niños, donde que explicaba que en esos tiempos el perfume valía 300 denarios, niños. 300 denarios era mucho dinero en ese tiempo, aunque nosotros ahora hablamos en bolivianos, ¿verdad? En esos años el 300 denarios era como 1000 bolivianos, así. Entonces por eso era muy carísimo el perfume. Entonces, ¿qué hizo? María preparó el perfume con todo su corazón porque ella tenía mucho agradecimiento para Jesús. ¿Por qué? Sanó a su hermano, revivió a su hermano, ¿verdad? Entonces por eso ella sentía mucho agradecimiento y por eso le dio el perfume. Entonces cuando fue al templo y le llevó y le derramó el perfume en los pies. Y también les voy a contar la otra historia de Judas, ¿sí? ¿Ustedes sabían que Judas era el tesorero? Él era un discípulo de Jesús y era el tesorero. A mí cuando me hablan de dinero, de verdad me da mucho miedo porque manejar dinero es muy complicado porque si lo pierdes, tú tienes que pagar, ¿verdad, niños? ¿Ustedes así hicieron perder alguna vez dinero de su mamá? A ver, levante la mano. Yo hice perder dinero de mi mamá cuando era muy pequeña, niños, cuando era como ustedes. Yo hice perder dinero de mi mamá y mi mamá me pegaba. ¿A usted les pegó?
a algunas mamás no les pega, ¿verdad? Solo dicen, sí, vamos a buscar una manera, ¿verdad? Entonces, una vez sí me pegó mi mamá. Después me dijo, ya, no tienes que descuidar el dinero así. Entonces, ¿qué pasa? Al principio el corazón de Judas era de esta forma, sentía temor así, porque tenía que tener mucho cuidado con el dinero. Él daba dinero para que hacer las compras, para hacer algunos viajes, para comprar ropas, ¿verdad? Entonces, por eso, niños, él al principio era su corazón así. Y cuando fue poco a poco, fue pasando el tiempo, entonces vio que María había derramado en los pies de Jesús. Entonces, ¿qué pensó Judas? ¿Por qué María derrama el perfume de Jesús en... ¿Por qué María derrama el perfume en los pies de Jesús? ¡Qué tonto! Así era su pensamiento de Judas. Entonces, por eso él pensaba así, ¿por qué no lo vende a 300 denarios? Porque ese año, como les expliqué, niños, anteriormente, ¿verdad? El perfume costaba 300 denarios. Entonces él dijo, ¿por qué no lo vende a 300 denarios? Y dijo, qué tonto es eso así. Y el dinero de la parte de vender a los 300 denarios lo da a los pobres así. Niños, esto parece como si estuviera, si lo vende, dinero para los pobres, porque ellos no tienen, sería como un buen regalo que les daría, ¿verdad? Sí, a mí me parece de esa forma. Pero esto no era correcto, niños. Hola. ¿Saben por qué? Porque siempre en el mundo, en la vida, siempre van a haber dos personas, ¿sí? Una persona con un corazón que tenga un corazón de agradecimiento, ¿sí? Y otra persona va a haber con un corazón que tenga mucha queja, rabia, así, niños, de verdad. Entonces, por eso, así, en el mundo hay dos personas, con dos corazones, ¿sí? Entonces, niños, este era el corazón de Judas, que decía, ¿por qué le da así? ¿Por qué tiene que derramar el perfume si puede venderlo? Y estaba caro de paso, ¿no ve? Costaba mucho dinero. Entonces, aparentemente sería, sí, buena idea, sí, podemos darlo a los pobres. Pero el corazón de María era un corazón de agradecimiento, porque ella no quería venderlo, porque ella tenía agradecimiento y quería darle a Jesús. Porque al final, ¿qué pasó, niños? Judas se sentía incómodo mucho por esto, porque María derramó el perfume en los pies de Jesús, y por eso a Judas le incomodaba mucho. Ustedes sabían, niños, que Judas se puso a pensar, dijo, ¿por qué yo, siendo discípulo de Jesús, vivo con este corazón solo de preocupación por el dinero? Así, porque Judas era tesorero. Y decía, ¿por qué María, aún no siendo nada, ella vive con ese corazón de agradecimiento así? Entonces, por eso él se ponía mucho a pensar. Por eso, niños, ustedes siempre tienen que recordar esta parte, ¿sí? Hay dos personas que tienen dos corazones muy distintos, ¿sí? Una persona que tiene el corazón de agradecimiento, o puede ser alguna otra cosa. Y otro es la persona que vive con un corazón de queja, preocupación, ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces, niños, el corazón de María fue que tenía mucho agradecimiento, porque ella igual era al igual que Judas. De esa misma forma pensaba, no creía así, no creía, ¿por qué? ¿Cómo puede ser Jesús? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede revivirnos a un ser humano así? Pero al final descubrió que Él era el Salvador del mundo, ¿verdad, niños? Entonces, por eso, ella sentía mucho agradecimiento y por eso le dio este perfume a Jesús. Ese perfume era con un olor muy fragante, muy bonito, era su olor, niños. Por eso, ella tenía ese agradecimiento. Pero, ¿qué pasó al final? Que Judas se sentía muy incómodo, pero al final él pudo meditar, porque decía que cada pensamiento nos hace muy felices a la vez, niños, a la vez nos destruye. ¿Por qué digo pensamiento que nos hace feliz? Ustedes saben lo que pensaba María, ¿verdad? María tenía un pensamiento de agradecimiento, pero Judas tenía un pensamiento, de queja, ¿por qué ella no hace? ¿Por qué esto? Entonces, eso destruye, ¿verdad, niños? Entonces, niños, nosotros tenemos que recordar que nosotros, si nuestro corazón no está conectado al corazón de Jesús, entonces nosotros vamos a fracasar, niños. Por eso, ustedes siempre tienen que recordar, niños, esta parte, ¿sí? La vida de María y la vida de Jesús.
niños, la vida de Judas, ¿verdad? Entonces, el corazón de Judas era lleno de quejas, rencor, todo. Y María tenía mucho, su corazón era muy bajo. Ah, sí, Jesús, tú eres mi salvador. Por eso ella mucho reconocía, tenía agradecimiento. Entonces, niños, nosotros tenemos que tener un mismo corazón que Jesús, un mismo corazón que nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres nos decían, ya, hoy día tú ordenas los juguetes. Entonces, ¿qué pasa? Tu papá no te dice por lo que tú estás. Voy a dar un ejemplo así. El José está patas arriba, entonces que ya limpie la cocina. Así, ¿verdad? Entonces ya, solo por molestar. Pero Dios nos puso a nuestros padres, ¿verdad, niñas? Entonces nosotros tenemos que escuchar la voluntad de nuestros padres, la voluntad que le da a nuestros padres. Y por eso nosotros recordar esta parte. Si nuestro corazón está conectado con el corazón de nuestros papás, entonces si te dice, ya José, mañana tú vas a lavar los platos, entonces puede decir, mi papá me dice con una razón, entonces sí, está bien papá, sí. Pero ¿qué pasa? Si su corazón no está conectado ni con el de su madre ni con el de su padre, entonces solo va a tener que, ¿por qué me hace hacer a mí? Si yo quiero jugar, si yo tenía que hacer esto, ¿por qué me hace lavar los platos? ¿Por qué me hace recoger? ¿Por qué tengo que hacer mi tarea así, verdad, niños? Entonces, mi corazón, ¿cómo tiene que estar, niños? Para que seamos muy felices y que nada de los pensamientos que nosotros tengamos nos destruya. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro corazón conectado con el de Jesús, ¿verdad, niños? Con el corazón también de nuestros padres, porque si nuestro corazón está conectado con el de nuestros padres, vamos a ser muy felices, niños, porque nosotros al escuchar la voz de nuestro padre, entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos y nuestro papá se siente muy feliz porque dice, mi hijo escucha así, entonces vamos a darle un regalo así, o vamos a hacer esto, ¿verdad, niños? Eso es de mucha, por eso nosotros, niños, ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver si alguien me puede decir, Matías, ¿a quién estoy viendo? Nicolás, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro corazón esté conectado con Jesús? Tenemos que escuchar y tenemos que conectar nuestro corazón, ¿verdad, niños? Conectar al corazón de nuestros padres, conectar al corazón de las maestras. Ahora nosotros tenemos el culto de niños, ¿verdad? Entonces nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar conectado? Con las maestras, escuchando, aunque no queramos levantarnos, aunque ya hicimos la mímica, qué feo estar parado, haciendo los pasos, feo, ¿verdad? Pero si nuestro corazón está conectado con el de las maestras, ¿qué pasa, niños? Nosotros somos muy felices porque podemos aprender la mímica, podemos aprender la danza, podemos aprender la historia que nos va a contar, ¿sí, verdad, niños? Entonces, por eso, niños, nuestro corazón tiene que estar conectado con el de nuestras maestras, conectado con el corazón de Dios, con nuestros padres, ¿sí? No dejemos, niños, que un pensamiento nos destruya, ¿sí? Dejemos, al igual que María, que este pensamiento que ella tenía nos haga felices, ¿sí, niños? Ahora ustedes tienen que tener un pensamiento de ser felices, ¿verdad, niños? Sí, me da mucha alegría. Por eso, niños, ahora nosotros vamos a compartir hasta aquí, ¿sí? ¿Está bien? Qué bueno, me alegra mucho, niños, que todos ustedes pudieron escuchar la prédica de hoy. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer primero. Sube la estrella de Jesús, brilla, sube también mi estrella, brillan, las dos se encontraron, descienden bonitas. Ustedes me van a seguir, ¿sí, niños? Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojitos. Señor, le doy muchas gracias porque usted pudo guardar mi vida esta semana. También hoy me permitía escuchar la prédica mediante la maestra, al igual que la vida de María y Judas. Las personas tenemos dos corazones, pero para que nosotros seamos muy felices debemos estar conectados con el corazón de las maestras,
estar conectado con el corazón de Jesús, de nuestros padres. Señor, usted permítanos vivir desde ahora con este corazón conectado, ¿sí? Ahora, Señor, usted pueda guardar de mi familia, pueda guardar de las maestras, pueda guardar de mis tíos, de mis primos, Señor. Muchas gracias por que usted me permite participar de otro culto más. Así todo esto le pido orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, niños, me da mucha alegría que todos ustedes escucharon la prédica de hoy. Entonces, niños, nos vemos hasta el próximo culto de niños, ¿sí? ¿Está bien? Y no olviden lo que compartimos hoy, ¿verdad, niños? Sí. Ahora nos vamos a despedir, ¿sí? Adiós, Matías. Adiós, Mateo. Adiós, Carlitos, ¿sí? Hasta el próximo sábado. Adiós. Chao. 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 Muchas gracias a la maestra que hoy día nos compartió. Ahora vi que ingresaron mucho más niños, ¿no? Vamos a saludar a Axel y Benjamín. Hola, Axel y Benjamín. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Todo bien? Muy bien. El pulgarcito. Hola, Díaz, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Les gusta el culto de ¿Todo niños? bien? Sí, Ah, Matías también ya está aquí. ¿Cómo estás, Matías? muy bien. Ian también lo veo que está por aquí ya. Y hay más niños todavía viéndonos desde Facebook y YouTube. Ahora, niños, pasando a la siguiente parte del programa, tenemos los grandes personajes de la historia. ¿Sí? ¿Quieren ir a ver ese sector? ¿Quién quiere ir a ver? Levante las manos. ¿Quién quiere ir a ver ese sector? Muy bien, entonces vamos a recibir a la maestra Carol con fuertes aplausos. Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que súper bien. En esta mañana vamos a ingresar al sector de personas de sabiduría. ¿Alguien recuerda de quién hablamos la anterior semana? Hemos dicho que íbamos a dar examen y prueba de quién recordaba cómo se llamaba ese personaje. ¿Sí? ¿Abdías te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba ese personaje del que hablamos? Era un niño que quería ser soldado, ¿se acuerdan? ¿No recuerdan? Y que defendió a su país utilizando la Biblia. Empezaba su nombre con la W. Con la W. Les estoy dando una pista. Empezaba con la W. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Winston, muy bien, Abdías, se llama Winston. ¿Quién más recordó? Nadie más se recordó. Ian, tú anterior estabas atento ahí a la historia. ¿Te recuerdas de Winston? ¿Sí? Él se llamaba Winston Churchill, ¿verdad? ¿Okay? Defendió a su país utilizando la Biblia, ¿sí recuerdan? Utilizando la Biblia. Él era un niño que tenía dificultades. ¿Se acuerdan que les dijimos que ellos tenían la dificultad en el colegio porque no podía hablar muy claramente y algunos de sus compañeros le molestaban? Pero aún así, él fue un niño muy valiente, ¿verdad? Él fue un niño muy valiente y tenía muchas ideas y también es como ganador de un premio Nobel. Así que es una persona muy talentosa, pero ¿cómo él logró obtener ese talento, ese don? A través de la Biblia. Él era un hombre que caminó junto a Dios. Entonces, ¿quién de ustedes quiere ser un hombre de Dios? Levante la mano, ¿quién quiere caminar junto con Dios? Muy bien, Mica, muy bien, Abdías, los niños Roque. Oh, Ian, Matías, muy bien, Nicolás. Vamos a ser guerreros de Dios, ¿verdad? Vamos a ser guerreros de Dios. Entonces, en esta oportunidad, para que ustedes puedan entender un poco más de la historia de Winston, porque anterior nos quedamos en muy poca historia contamos, ¿no? Apenas contamos el inicio, ¿se acuerdan? Les dije solo una parte, pero en esta oportunidad hemos preparado la
historia completa de Winston para que ustedes puedan ver cuán valiente fue él y cómo aprendió el corazón de Dios. Así ustedes también puedan guardar esta historia para su vida, para su corazón. Sí, es muy importante, por eso escuchar con atención, puedan ver con atención, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién no está atento? A ver, ahí le veo a Sonjo. Sonjo, mira, lo veo jugando. Une, Emanuel, no, están muy distraídos. No vamos a darles las estrellitas por distraídos. ¿Quién más? ¿Quién más está atento? Ah, está muy bien Gaby, Abby, están muy atentas, muy bien, muy bien. Un aplauso para cada niño que está muy atento. Abdías está muy atento, Micaías también, muy bien Micaías, hoy día estás excelente. Está Ian, aunque Ian está en la movilidad, pero él está muy atento al culto de niños. Muy bien, es muy importante poner atención, porque recuerden, cada culto de niños solo es cada sábado, entonces cada sábado ustedes tienen que sacarle todo el provecho al culto de niños, por eso escuchar con atención, ¿sí? Recuerden, ¿no? Estar atentos, mirar también con atención, ¿sí? Entonces, para continuar la historia de Winston, les voy a invitar a ver este video, pero tienen que mirar con atención, si no yo voy a preguntar y los agarramos, si no saben la respuesta. Entonces, vamos todos juntos a ver el video de la vida de Winston Churchill. Hola niños, el día de hoy vamos a contar la historia de Winston Churchill. Mirando a los líderes que dejaron una hazaña histórica y personas que crecieron sabiamente según la Biblia, muchos llegó el miedo, dieron un paso adelante valientemente con la fuerza de la Biblia. En ese número vemos a Winston Churchill, quien es llamado el líder de la victoria, político que defendió al país apoyándose en la Biblia. ¿Quién fue? Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos países de Europa estaban atravesando una gran dificultad. Como era tanto el sufrimiento, pensaron, me arrodillé ante Hitler de Alemania. Así que Gran Bretaña luchaba contra Alemania. Yo estaba aguantando. La gente habló con Inglaterra y gritaron a una sola voz, ¡vamos, rindámonos ante Alemania! En ese momento, hubo alguien que gritó así, ¡no nos rindamos! ¡Nunca te rindas! Y aunque las tropas británicas estaban perdiendo fuerzas, se animaron al escuchar estas palabras. Finalmente gané. Él está en lo correcto. El político británico Winston Churchill, que nació en 1874 y falleció en 1965. En su infancia era un niño que tenía problemas al hablar, porque él era tartamudo. Es por esta razón que sus amigos de la escuela lo molestaban y se burlaban de él. Cuando iba a la escuela, odiaba estudiar y solo tenía problemas. Por eso estaba escrito en su registro, estudiante increíble con una mala conducta. En el libro de récords está escrito que Churchill quería convertirse en un soldado, así que él se desafía y se presenta al examen de la Academia Militar. Churchill, que quería convertirse en soldado, ingresó al examen de la Academia Militar en 3 ocasiones. Luego de eso, estudió mucho para lograr su sueño y se convirtió en un soldado. ¿Saben, niños, cuántas veces intentó ingresar para ser soldado? 3 ocasiones. Después de esto, él estudió mucho para hacer realidad sus sueños y al final se convirtió en un gran soldado. En 1911, Churchill estaba esperando su nombramiento como ministro de la Marina, pero estaba preocupado y temía no convertirse en ministro. Así que le dijo a su esposa. La esposa de Churchill le mostró a él un pasaje de la Biblia. Aquellos que hacen flotar sus barcos en el mar y hacen negocios en grandes aguas vieron las obras del Señor y sus artículos desde el mar. Salmos 107 desde el versículo 23 al 24. Churchill se tomó muy en serio esas palabras y al final fue nombrado ministro de Marina y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, 335.000 soldados británicos estuvieron a punto de ser rodeados por las tropas alemanas. Según le dijo la gente de Churchill, ¿qué hiciste hasta que sucedió esto?
Cuando Churchill cerró los ojos en silencio, el presidente del Congreso lloró. ¿Estás durmiendo ahora? Entonces Churchill dijo con los ojos abiertos: No, claro que no, si no le oré a Dios por mi país. Pronto la atmósfera cambió y la gente comenzó a orar con él, uno por uno, y sorprendentemente una fuerte lluvia cayó sobre el área sitiada de los británicos, y los británicos pudieron escapar mientras los alemanes se balanceaban. En el 2002, Churchill superó a Newton y a Shakespeare para convertirse en el número 1 en Gran Bretaña. Respetado por tanta gente, la Biblia era la más apreciada de él. Confiamos en la roca sólida de la Biblia con confianza. Winston Churchill, que no se rindió en el momento de la crisis y llevó a la victoria a los británicos, que estaba en juego. Es un hombre de Dios que siguió en silencio la guía de la Biblia. Sí, niños, ¿qué les pareció la historia de Winston Churchill? Muy interesante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién entendió exactamente? Pueden levantar su mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas preguntitas muy cortitas. A ver, si estuvieron atentos, me van a poder responder. Y si no, pues perdieron. ¿Qué versículo o qué libro de la Biblia le compartió su esposa a Winston? ¿Quién recuerda? Abdías, a ver, Abdías está levantando su mano. A ver, Abdías. Salmo 7, 107, 23. Muy bien, Abdías, muy bien. El libro de Salmos 107, desde el versículo 23 al 25, al versículo 24, es el versículo que le compartió su esposa a Winston, para que él tenga fe y esperanza y pueda creer. Y también hubo una parte donde alguien creía que Winston estaba durmiendo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí vieron? ¿Pero qué le dijo que estaba haciendo él? ¿Quién recuerda esa parte? ¿Qué estaba haciendo Winston mientras cerraba los ojos? Axel, muy bien. Orando, muy bien, Axel, estaba orando, ¿no? Por su país, porque tenía un gran conflicto, pero al final, él por creer la palabra a través de la Biblia, prosperó, ¿no? Su país, fue un gran hombre de Gran Bretaña. Entonces, ustedes, si desean ser grandes hombres dentro de su país, o en el colegio, o en el kinder, ustedes realmente tienen un tesoro muy valioso que es la palabra de Dios. Desde pequeños ustedes están formándose con el corazón de Cristo, entonces eso los hace guerreros, pequeños guerreros y valientes de Dios, ¿sí? Entonces, ustedes cada sábado, con todo su corazón, puedan escuchar el culto de niños con atención, pudiendo ver muy bien el culto de niños. Esto de verdad les va a ayudar mucho. Ustedes pueden ser luz para sus compañeritos en la escuela, ¿sí? Entonces, les doy gracias por haber escuchado hasta aquí la historia de Winston y nos vemos la próxima semana con otro personaje así de súper interesante para que ustedes sepan. Y si tienen más curiosidad, pueden buscar quién fue Winston Churchill. Si alguna duda, ¿será real lo que me habló la tía? Entonces, o la maestra, entonces puedan buscar más información sobre él, ¿sí? Y gracias por la mañana de hoy y les mando muchos saludos a todos, a los que están conectados. Grace está cuidando a su hermanita. Saludos, Grace. Grace, a todos los niños de Facebook. A Joana y Saraí. Muy bien, Joana y Saraí. Saludos a todos, a los niños de Facebook que nos ven desde México, desde Honduras, desde Paraguay. Saludos a todos. Muchas gracias a la maestra y también por la bonita historia que hoy día nos ha contado. Niños, ¿están atentos para la siguiente sección del culto de niños? ¿Están muy atentos? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, manos arriba, levanten sus manos. Manos arriba. Levanten sus manos. Arriba.
Ahora abajo, arriba, abajo, a la izquierda. Muy bien. A la derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Toquen sus pies, toquen sus rodillas, toquen sus hombros, la cabeza. Ahora muevan su cabeza en círculos. Muy bien, niños, muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte del culto de niños, que es la historia bíblica. Esta historia bíblica hoy se va a tratar de la esposa del cadete. ¿Sí, niños? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Muy listos? Ya, muy bien. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos, ¿sí, niños? ¿Cómo están mis pequeños niños? Ahora nosotros vamos a escuchar una hermosa historia. ¿Están preparados? Muy bien. Esta historia tiene por título La esposa del cadete. Una mañana llegó corriendo y muy contento el esposo y le dijo: amorcito, amorcito, mira, realizaré un viaje de evangelización. Haremos esta transmisión por la radio a un pueblo que está en las montañas. ¿Qué? ¿Viaje de evangelización? ¿Qué es eso? Además, ir tan lejos a las montañas. ¡Ay! Parece muy aburrido. ¿Qué haré con los niños? Soy muy joven. No tengo experiencia para vivir en las montañas. Ay, no sé qué haré. ¿Cómo podré ir? No te preocupes. Todos los cadetes cuidarán muy bien de ti y también de los niños. Ay, la esposa del cadete se vio obligada a seguir el viaje de evangelización contra su voluntad. Su esposo le dijo: cariño, si el Señor ordena que vaya a cualquier parte, al este, al norte, al sur, al oeste, yo iré. Llevaré el evangelio. Ella no se veía muy contenta. Damas y caballeros, deben abandonar sus ídolos y creer en Dios. Deben creer en que Dios envió a su único Hijo para poder salvarlos del pecado. Mientras tanto, su esposa, ¡ay! Está haciendo mucha calor. ¡Ay! De una vez que termine de predicar. ¡Ay! ¿Por qué mi esposo me trajo a las montañas? Estoy muy aburrida. Tengo calor. ¿Dónde hay una tienda? Quisiera comprarme un refresco. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay!
es eso? Es un bicho. Jamás en mi casa había visto algo así. Parece un traje que tiene ruedas. ¡Ay, qué miedo! La esposa del cadete, a diferencia de su esposo, estaba muy encantado. Su esposa, mientras tanto, estaba en una situación muy difícil y se encontraba muy molesta. Cariño, gracias por venir conmigo. Volvamos a la próxima vez. Sí, otra vez. ¿Qué? ¿Otra vez? No, por favor, ya no quiero volver a este lugar. El cadete le dijo: cariño, somos personas bendecidas, ¿no crees? Porque anunciamos el evangelio de salvación. La esposa le respondió: ¿bendición? Por favor, yo no me siento bendecida. Hace mucha calor, hay insectos, es horrible estar en este lugar. No, cariño, tú me diste una buena razón para seguir anunciando el evangelio. Las personas necesitan escuchar el evangelio. Las personas necesitan recibir a Jesús en su corazón. Estoy tan feliz de vivir así. Ay, la esposa estaba muy molesta. ¿Por qué mi esposo tiene tanta felicidad y yo solamente tengo enojo? No me gusta vivir en este lugar. No quiero volver a este lugar. De repente, esa noche, algo le picó a su esposo. No sabemos qué era, pero ella pensó: ¡ay, creo que lo picó un insecto venenoso! Dios mío, mi esposo, espero que solo esté durmiendo. Por favor, esposo, despierta, por favor. Cariño, necesitas levantarte rápido. Levántate, por favor. Sin embargo, el cadete no pudo levantarse y falleció. ¡Ah! ¡Qué triste!, ¿verdad, niños? Falleció. Cariño, despierta, por favor. Cariño, por favor, despierta. ¿Cómo viviré sin mi esposo? ¿Qué haré con los niños? ¿Cómo podré cuidarlos? Aún soy joven. Aún mis niños son muy pequeños. ¿Cómo podré sobrevivir? Esperen un momento. Mi esposo dijo que Dios haría todo, pero ¿cómo podría el Dios invisible criar a mis hijos? ¡Ay, qué difícil! Pero bien, tendré nuevas fuerzas. No puedo hacerlo aquí. Saldré y haré cualquier cosa para criar muy bien a mis hijos. A diferencia del esposo, la esposa del cadete, que tenía la fe en Dios, ella vivía con gracia, pero siempre se quejaba. Cuando el marido dejó el mundo,
De repente, la esposa del cadete pensó que debía criar a sus 2 hijos por su cuenta, en lugar de depender de Dios. ¿Qué pasó con la esposa del cadete que decida dejar la escuela de los profetas? Niños, ¿les gustó esta historia? Aunque es muy triste, pero nosotros podemos descubrir el corazón que tenía la esposa. Al principio, ella tenía mucho enojo en su corazón, porque tenía que ir a predicar y ver cómo su esposo compartía con las personas el evangelio. Tenía mucho enojo, preocupación, vivía incómoda, pero al ver que su esposo falleció, ella podía confiar en Dios. A pesar de eso, aunque en su corazón estaba que Dios podía ayudarle, ella simplemente se esforzaba para criar bien a sus 2 hijos. No sabemos lo que ella ha hecho para cuidar a sus hijos, pero en realidad se descubrió que su corazón estaba desconectado del corazón de Dios. ¿Ustedes, niños, pasaron por alguna situación así? ¿Algún momento difícil en su vida? No olviden, niños, que ustedes deben creer primero a la palabra de Dios, porque Dios, todo lo que nos diga, sí o sí lo va a cumplir. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. ¿Entienden, niños? Nos vemos a la siguiente semana con la continuación de esta hermosa historia. Muchas gracias, estaba muy bonita la historia, ¿verdad, niños? ¿Les gustó? Eso, muy bien, ya están aprendiendo. Arriba, sí, muy bien. ¿Les gustó, niños? ¿Quieren otra vez saber si están atentos o no? Hermanos arriba. Todos manos arriba. Axel, Benjamín, Braydan. Hermanos arriba. Manos abajo. Manos arriba. Manos en la cabeza. Manos en la oreja. En la nariz. En la boca. En la nariz. ¿En la nariz? ¿Esa es su nariz? Ah, están atentos, están atentos. Ya, niños, vamos a seguir con el siguiente segmento, que es el testimonio GNC. ¿Sí, niños? ¿Quiénes quieren ver el testimonio GNC? Levante la mano quien quiere ver el testimonio. Ya, vamos a recibir el video del testimonio con un fuerte aplauso a la maestra Carmen. Buenos días, niños. Llegamos al sector de GNC. Es el programa de voluntariado internacional que permite viajar a una de nuestras sedes a nivel mundial y permanecer allí durante 10 meses, lugar en donde la juventud de los participantes se entrega en intercambio por el corazón de otras personas. Bien, ahora les invito a escuchar el testimonio de un voluntario del bello país de Costa Rica. Adelante, por favor. Hijo, creo que tu abuela pronto morirá.
Ella, aunque tiene problemas de salud, se siente cómoda consigo misma. Ora, por favor, para que ella vaya a los brazos del Señor. Mi historia. Gente que derrama lágrimas, escrito por Yang Yung-yong, voluntario de Costa Rica. Soy una persona que evito las cosas difíciles mientras vivía en Corea, porque me sentía con dificultad. Pero cuando fui a Costa Rica, no pude evitar nada. Tuve que aprender a decir las cosas con un idioma nuevo. Somos una academia coreana, academia de arte para estudiantes locales. Se llevaron a cabo varias clases como academias, academia de baile frente a muchos estudiantes. Cuando pensé en estar de pie, estaba preocupado. Yo nací. ¿Quién me enseñó? ¿Por qué no hay enemigos? Un día pensé, poco a poco haciendo cosas que no hacía. En Costa Rica recibí un mensaje de texto de mi mamá. Mi cuerpo se quedó inmóvil en ese momento. Es amargo. La gente ni siquiera pudo reconocerlo. Lloré muchísimo en ese día. Mi persona favorita y más cercana, mi amiga afortunada, mi abuela, se encontraba muy enferma cuando yo estaba en Costa Rica. Yo estaba tan triste que estaba llorando contra Dios, pero el misionero me dijo, Kum Jung-ha, tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es orar, no hay otra cosa. En ese momento supe que era una persona que no podía hacer nada. Dejé a mi abuela en manos de Dios. Desde ese día, no soy Yang Yung-yong quien lleva la carga con la gracia de Dios. Yo, Yang Ha, puedo vivir como Yang Yung-yong y a la gente la llevo en mi corazón. Conté una historia diferente una vez en español durante la academia, hablando y predicando el Evangelio. Cuando les conté lo que sentía y cómo Dios obraba y cambié de opinión a los estudiantes, me emocioné hasta las lágrimas. Prepararon una carta y un regalo me dieron. Dijeron que orarían por mí. Escuchando mi historia, se abrió mi corazón. Estaba muy feliz de ver gente de diferentes países e idiomas. Sin embargo, estamos conectados y nos convertimos en uno. Regresé de Costa Rica sintiendo esa felicidad. Bien, como hemos escuchado la historia de Jung-ha, podemos ver que la dificultad es buena porque nos hace confiar y acercar a Dios y así hallar paz. Como Jung-ha, que cuando dejó en manos de Dios a su abuela, él podía sentirse feliz y en paz. Muchas gracias, niños, por participar el día de hoy. Nos vemos a la próxima semana. Tóquense la barbilla, a ver. Todos tóquense la barbilla. Ahora tóquense la frente. Ahora tóquense los cachetes. Ahora tóquense las orejas. La nariz. Ahora más rápido. La barbilla. La nariz.
Las orejas, los ojos, la frente, la frente. Eso, ya están más o menos atentos, pero estamos bien. Entonces, niños, el siguiente segmento se llama el cuentacuentos. ¿Sí? ¿Quieren escuchar? ¿Quieren ver el video? Ya, vamos a ver el video. Fuertes aplausos. Meh, 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 meh. ¡Moo! ¡Moo! ¿Quién es la mejor oveja? Las hermosas ovejas de pelo esponjoso vivían en un prado con una amplia hierba verde. El ranchero realmente amaba a las ovejas y las ovejas crecían sanas, pastando en una deliciosa hierba. A medida que las ovejas crecían, la cantidad de hierba que comían se volvían más grandes. Era en un rancho muy grande, pero a veces no había suficiente pasto para que comieran las ovejas. Comeré primero. Oye, yo he estado comiendo aquí desde antes. Oh, ustedes ni siquiera tienen lana arriba y abajo. Las ovejas hambrientas a menudo se peleaban. ¡Oh, chicos! Ha crecido mucha hierba allí. Entonces, cuando alguien encontró un lugar donde había pasto, gritó, y todos se apresuraron a comer nuevamente el pasto. Pero la oveja curiosa era un poco diferente. ¡Oh! ¿Ya has comido toda la hierba por aquí? Siempre le encantaba pensar y tiene la costumbre de mirar a su alrededor. Y cuando cae la hierba, no se queda quieto, sino que vaga por ahí buscando más hierba. Aquí hay de todo, así que siempre puedes pastar fácilmente. Pero ¿no sabes a dónde iré más tarde, eh? Entonces, en vez de ir a un lugar con muchos amigos, sería mejor ir a un lugar con césped, aunque sea difícil de llegar. La oveja oso no aumentó de peso como otras ovejas que pastaban cómodamente mientras subían las colinas. Las grietas, las rocas altas eran muy difíciles. Tenía un amigo que siempre estaba disgustado con esas ovejas. Fue la mejor habladora entre las ovejas. Tong Tong comía más rápido que cualquier otra oveja si había hierba cerca. Y cuando terminaba de comer esa hierba, discutían las ovejas para que comieran la hierba. En los días que no había hierba para comer, alguien se moría de hambre y decía: ¡hay hierba allí!, gritó, y corren primero y comen la deliciosa hierba que están en su boca y ponen la expresión de que están muy felices. Tong Tong era la oveja más gordita y desarrollada del rancho. No me gustan las ovejas que deambulan por la granja, fingiendo no estar interesados en la laguna. Siempre parecía ir por ahí con altivez. Oh, el investigador. ¿Sabes qué tipo de investigador se acerca? Solo tienes que comer la hierba que tienes. Deambulando, hablaron así. Oye, oveja oso. Tong Tong miró alrededor de las grietas de la roca e hizo un gruñido. Sobre la oveja que regresaba, pensaba que no era tan gran cosa, porque siempre está caminando por ahí. ¿Por qué? Oye, lo sé. Cuando veo tu cuerpo delgado, me confunde si eres una oveja o no. Chicos, ¿no es así? Miren esas ramas. Es un desperdicio llamarlo cabra. En el momento en que la oveja ofendida quiso decir algo, alguien gritó: ¿tú eres el dueño?
vino el dueño del rancho, pero por alguna razón hoy estaba con otra persona. Estaba buscando una buena oveja visitando el rancho que era de él. El dueño le mostró la oveja del medio y le mostró por qué era la más gordita con mucha anticipación. Ese hombre fue el juez del concurso de ovejas por excelencia. Si decidí seleccionar una buena oveja observando de cómo viven. El juez, con una mirada profunda que venía con el dueño, miró lentamente a las ovejas. ¿Qué? ¿Concurso de ovejas por excelencia? Cuando Tong Tong escuchó las palabras, estaba de buen humor, porque levantó su cabeza y dijo: por supuesto que yo seré el primer lugar. Si alguno de ellos es gordito y más peludo, soy yo. Tong Tong será el mejor de nuestra granja, sino que también era la mejor en comparación con las otras granjas. La oveja asintió a las palabras de Tong Tong cuando dijo con un gruñido que vio un oso allí. Oye, te ves confundido. ¿Es una cabra o una oveja? ¿Tú qué tal? ¿Los jueces te echarán un vistazo? ¡Ja, ja, ja, ja! La oveja oso estaba de mal humor, pero no podía luchar contra él. Los jueces observaron a las ovejas mucho con el paso del tiempo. Las ovejas pasaron hambre y comenzaron a pastar sin olvidar lo que la gente veía. Tong Tong, como siempre, bajó las colinas cubiertas de hierba y comiendo mucho, mientras que la oveja oso trepaba por las colinas y pasaba por todos los rincones. ¡Oh! Estoy lleno. Esa persona tendrá que alejarme rápidamente. ¿Pero de qué estás hablando? Uno de los jueces gritó cuando el cordero gordito comenzó a quejarse. ¡Oh! ¡Qué increíble! He estado con muchas granjas hasta ahora, pero nunca había visto una oveja tan buena como esta aquí. Seleccionaré una oveja como la oveja de excelencia. También Tong Tong levantó la cabeza y estaba listo para ser elogiada. Por cierto, la oveja que señalaron los jueces no era una oveja gordita, sino era la oveja oso. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal elegir un oso tan flaco y ordinario? Todas las ovejas estaban asombradas. El dueño preguntó con asombro si estaba que era un resultado inesperado. No, esta es oveja pequeña en comparación de las otras ovejas. ¿Pero es una oveja por excelencia? Los jueces sonrieron y respondieron: como le dije al principio, esta competencia es una competencia de cómo se evalúa, no solo por la apariencia de la oveja, sino también el corazón. Se otorgan puntuaciones altas a las ovejas y tienen la capacidad de pensar y desafiar el de espíritu para pensar nuevas ideas. Las ovejas adiestradas en la cómoda vida de pastar mientras descienden mueren en un terreno muy alto porque no saben cómo subir y mueren de hambre. Así que subí al cerro buscando ovejas para pastar y las encontré aquí. Sin ver más esa cantidad, era una excelente oveja. Los jueces sonrieron alegremente y colgaron una medalla de excelencia alrededor del cuello de la oveja oso. Tong Tong, que se había estado burlando de ella, estaba avergonzada y no podía levantar la cabeza. Muchas gracias a la maestra que nos contó esa bonita historia. Niños, ¿les gustó la historia de la oveja? ¿A quién le gustó la historia de la oveja? Muy bien, creo que a todos les gustó. Los niños de la iglesia creo que mucho se mueven, ¿no? Niños, siéntense tranquilitos, tranquilos como los demás niños. Ya vamos a seguir, ya lastimosamente llegamos al fin del programa. Pero antes de terminar tenemos dos anuncios, niños, que ya muy pronto van a empezar las academias para los niños y también el apoyo escolar. Sí, por si necesitan algún tipo de ayuda para su escuela o no pueden entender algo, ya las maestros y maestras van a estar ahí para ustedes, para ayudarles en todo lo que ustedes necesitan. ¿Sí, niños?
Bueno, niños, este es el final del programa. Espero que les haya gustado hoy día mucho el programa que hemos tenido hoy. Los hemos preparado con mucho corazón. Y los queremos mucho, niños, ¿sí? Nos vemos, niños, a la próxima semana en el próximo culto de niños. Chao, niños. Pueden despedirse también personalmente si desean, habilitando sus micrófonos. Chao. Chao, Axel. Chao, Benjamín. Chao, Braydan. Chao, niños Roque. Los 4 bien bonitos sentados ahí. Chao, Mica. Nos vemos. Chao, Mica. Chao, Joana, Saraí. Chao, Nicolás. ¿Quién más está? Chao, Grace. Chao, Abigail. Chao, Gabriela. Nos vemos.